bendito Rey, gloria a tu nombre. Te amamos, Señor, te glorificamos, divino Rey. Gloria a tu nombre, bendito eres, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, bendito Rey, gracias, Señor. Gracias al Señor. Hay dos mandamientos, ¿no?, principales a través de la palabra de Dios, ¿no? Uno cuando lee ese pasaje, ¿no?, dice que hay dos mandamientos que depende de toda la ley y toda la justicia, todo lo que está acá, las profetas, toda la palabra, el amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, todo nuestro ser, y amar al prójimo, ¿no?, amar al hermano como a nosotros mismos, amén. De esto depende todo, hermano. Pablo decía que si no tenía ese amor, de nada le servía. Si no tenía ese amor, por más que hiciera el mayor de los sacrificios, nada soy, dice, ¿no? Porque lo que busca el Señor es esto, ¿no? Si lo amamos de verdad. Pedro se equivocó, amén, se equivocó en el sentido que lo negó al Señor 3 veces, ¿no? Por temor, por lo que fuere, pero el Señor cuando resucitó y se le apareció, lo primero que le preguntó era si lo amaba, ¿no? ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Creo que a nuestro Dios le interesa esto, ¿no?, que realmente lo amemos, ¿no? Porque Él derramó su amor en nosotros, ¿no? Y esto tiene que ser recíproco hacia Él. Vamos a leer una porción de la palabra en Gálatas, porque Pablo también hace mucho hincapié en este amor al Señor y el amor en la comunidad, ¿no es cierto?, entre los hermanos. Vamos a leer Gálatas capítulo 6, primeramente, desde el versículo 1 al 10. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Padre, Señor, te pido que tú nos estés hablando en esta mañana a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu esté confirmando esta palabra en nuestras vidas, que podamos estar atentos, abriendo nuestro corazón para que dé el fruto para el cual la envía, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Bendito Rey, gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, gracias. Los invito a tomar asiento. Bueno, evidentemente uno puede caer en alguna falta, ¿eh? Somos humanos, todavía estamos en este cuerpo de carne, ¿eh? Estamos expuestos a cualquier situación, ¿no?, en la vida. No estamos enclaustrados en un convento, ¿amén? Salimos, ¿amén? Vivimos, ¿amén? Compartimos, y pueden pasar cosas, ¿no? Podemos flaquear, podemos caer, podemos tropezar. Y como yo siempre digo, a mí lo que más me recalcó el Señor es que no tenemos que juzgar a nadie, ¿no? Porque así con la misma vara que juzgamos, vamos a ser juzgados, ¿no? Entonces, Dios sabe todas las cosas, es el único juez justo. Pero bueno, si alguien cayó en alguna falta, es sorprendido en esa falta, ¿no? Acá Pablo está diciendo: vosotros que sois espirituales, creo que lo espiritual tiene que prevalecer en nuestra vida y no lo carnal, no nuestros pensamientos, lo que a nosotros nos parece, lo que debería ser. Bueno, Dios sabe todas esas cosas. Y espiritualmente sabemos que tenemos que dirigir todo eso a nuestro Dios, amén. Pero si hay que restaurar algo, hay que hacerlo con espíritu de mansedumbre, en el amor del Señor, no hiriendo a esa persona que a lo mejor transgredió, falló, cayó, amén, sino que en el amor, exhortando, animando, alentando, pero en el amor del Señor, no juzgando, hermanos, amén, pero sí restaurando, ¿no? Como dice que esa palabra restaurar viene del griego, ¿no? Catartizo,
Y se emplea en esta parte, ¿no?, en el Nuevo Testamento para referirse a las redes de pescar. Así como los pescadores estaban, por eso Pablo usa ese término, porque bueno, las redes se rompían y había que, con paciencia, ¿no es cierto?, ir uniéndolas para que después no se le escaparan los peces, ¿no? Pero también significa la perfección del carácter humano, ¿no? Cuando uno se equivoca, cuando uno erra, cuando uno se rompe por algo, amén. Bueno, entonces tenemos que estar dispuestos a eso, ¿no? En el amor del Señor, a restaurar, a acomodar esa situación. Porque también uno puede caer, ¿no? Dice la palabra que piensa estar firme, mire que no caiga. Así como le pasó a mi hermano, le pasó a quien sea, me puede pasar a mí en algún momento. Y bueno, ahí es donde no nos tiene que pasar como a Pedro, lo vuelvo a mencionar. Dijo, bueno, mira, Señor, aunque estos te dejaren y te negaren, yo no lo voy a hacer. Y sin embargo lo hizo, ¿no? Entonces tenemos que tener eso presente. No nos puede pasar a cualquiera, hermanos, ¿saben? Porque hay una lucha constante. Y aunque no nos demos cuenta, estamos en el Señor y ponemos nuestra vida en las manos del Señor, pero cada día tenemos, ¿no?, la lucha entre el cuerpo, ¿no es cierto?, la carne y el espíritu, ¿no? Cosas que nos tenemos que enfrentar y tenemos que resolver buscando la buena voluntad de Dios. Amén. Y dice Pablo, sobrellevar los unos las cargas de los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Él llevó todas nuestras cargas. Aun cuando éramos pecadores, ahí dice que en esto demostró el amor de Dios hacia nosotros, que aun cuando éramos pecadores enemigos, nuestra propia mente no lo conocíamos, no andábamos viviendo como nos parecía, ¿no es cierto? El Señor nos perdonó, amén, nos rescató de esa mala manera de vivir y cargó el Padre en nuestro Señor Jesucristo todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, hermanos, ¿no? Y así creo que en ese sentido Pablo decía, bueno, tenemos que sobrellevar estas cargas, ¿no? Porque nos tenemos que animar, alentar, orar los unos por los otros, ¿no? Y llevar esa situación, ¿no? Tener esa empatía con aquella persona que cae, ¿no es cierto?, que transgrede a lo mejor la voluntad de Dios. Tener esa empatía de decir, bueno, a mí también me puede pasar, ¿no? Voy a orar por él para que Dios lo restaure, para que Dios lo fortalezca, para que Dios lo levante nuevamente, ¿no? Y para que si se equivocó del camino, que vuelva, ¿no?, a encaminarse por el camino correcto de salvación, ¿no?, que nos muestra el Señor. Dice, así que cada uno someta, cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿no? Pablo sabía que no era nada, no soy nada. Todo lo que tengo, dice, lo tengo por la gracia de Dios, amén, porque lo recibí de Dios. Y creo que esto tenemos que pensar cada uno de nosotros. Somos los que somos por la gracia de Dios, amén. Estamos donde estamos por la gracia de Dios, amén. No porque no merecíamos, no porque éramos los mejores, sino por el amor, la misericordia de Dios sobre cada una de nuestras vidas, amén. Y después dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloria solo respecto de sí mismo. Sino, es bueno examinarse de vez en cuando, ¿no? Uno, bueno, ¿dónde estoy parado? ¿Qué estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo estoy obrando? No solamente en la iglesia, sirviendo al Señor, en el trabajo, en mi hogar, ¿no?, con mi familia. Si hay algo, si mi corazón me está reprendiendo por algo, dice que mayor que nuestro corazón es Dios, que sabe todas las cosas, ¿no? Si hay algo que nos reprende, bueno, ahí es donde tenemos que prestar atención, examinarnos y decir, bueno, esto lo voy a corregir, Señor, lo pongo en tus manos, ¿no?, para que tu Espíritu Santo me ayude, ¿no?, a perfeccionar esto, para solucionar este tema. Si no hay nada, si hay paz en nuestro corazón, sigamos adelante, hermanos, haciendo la voluntad del Señor, amén. Cada uno llevará su propia carga. Y acá parece algo que está en contra de lo que decía antes, ¿no, Pablo? Sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y después dice, cada uno llevará su propia carga. En lo personal, cada uno va a tener que dar cuenta delante de Dios. Amén. Yo puedo orar por usted puede orar por mí, pero va a llegar un momento que cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta delante de Dios. Amén. De lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer delante de Él. Amén. Cada uno va a ser sometido a esa prueba. Esa carga es nuestra. Amén. Y esta la tenemos que llevar, cargar nuestra propia cruz cada día, ¿no? Y seguir los pasos del Señor. El que es enseñado en la palabra, dice, haga partícipe de toda cosa buena que lo instruye. Es bueno que nos apoyemos, es bueno que apoyemos a la iglesia,
¿Ven? Es bueno que apoyemos la obra del Señor. Es bueno que se apoye al pastor. Pablo se regocijaba, y no lo digo porque tenga necesidad, pero Pablo se regocijaba cuando realmente las iglesias apoyaban, ¿no? En sus viajes, en los viajes que hacía, llegaban las ofrendas hacia él, ¿no es cierto? Aunque no lo necesitaba, ¿no? Porque había sido enseñado para todo, ¿no? Para pasar necesidad, como para tener abundancia, como dice en Filipenses, amén, para estar pasando situaciones difíciles, y todo lo ponía en Cristo que lo fortalecía, pero les decía, bien habéis hecho, ¿no? Revivir este apoyo, ¿no? Hacia mí. Lo tomó como un olor fragante, que así es como uno siente en su corazón y como Dios va poniendo, ¿no? Pero que apoyemos la obra, ¿no? Así como nosotros apoyamos a lo mejor a otra iglesia, ¿no? En el sentido de los viajes que hacen, de los viajes misioneros, y se apoya al pastor, pero también es esto, bueno, que salga del corazón, ¿no? Con un corazón agradecido a aquel que lo está instruyendo, ¿no? Tenemos esto por la gracia de Dios, estamos en la casa del Señor, nos esforzamos, amén, por el Señor, amén, para sostener su obra, y es bueno que en esto podamos colaborar todos, ¿no? Haciendo esto. Y esto va a ser, como Dios ama al dador alegre, va a ser una bendición para aquel que lo puede hacer. Cuando uno lo hace con un corazón agradecido a Dios, mire, la bendición viene sobre su vida. Es como una rueda de bendición que no tiene fin, amén. El Señor sigue derramando más bendición. Y después sigue diciendo, no os engañéis porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Ven? El que siembra para la carne, segará corrupción, el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Y en este sentido tenemos que tener en cuenta que yo muchas veces lo comparo esto con aquellos que nos dirigen, ¿no es cierto? Personas que a lo mejor disponen su vida para, no sé, para dirigir una nación, un pueblo, amén, y se comprometen delante del pueblo y delante de Dios, ¿no? Y bueno, si hacen las cosas bien, Dios los va a recompensar. Si hacen las cosas mal, el que juzga todas las cosas es Dios, ¿sabes? En la cosecha de la siembra y la cosecha. Uno siembra papa, va a recoger papa. Siembra mal, va a recoger mal. Y para esto Dios es un Dios juez justo, que a su tiempo va a juzgar a aquel que hace las cosas mal, ¿no? Y a aquel que se está dedicando más a la carne que al espíritu. ¿Ven? Y sigue diciendo, no nos cansemos por hacer bien, pues a su tiempo segaremos y no desmayamos. Hay una tendencia, ¿no? A veces a aquel que hace mal continuamente, todos los días, amén. Parece que se esfuerza por hacer más mal, amén, cada día. Y esto lo vemos, ¿no? Lo que pasa en el mundo. Pero aquellos que hacemos el bien, es como que hay una tendencia a aflojar, como diciendo, siempre yo estoy tratando de obrar bien y sin embargo no es recíproco, amén. Hago el bien y recibo el mal. Bueno, miremos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Miremos a los apóstoles que hacían el bien y continuamente estaban recibiendo mal, ¿no? Pero lo que nos compete a nosotros, no desmayemos, hermanos. Estamos haciendo las cosas bien para Dios, esforcémonos para seguir haciéndolo, amén. Porque la recompensa Dios la tiene preparada para usted y para mí cuando lleguemos allá a su presencia, ¿no? Acá a lo mejor no la vemos, amén. Capaz que no va a ser recíproco. Uno trata de hacerlo mejor y a lo mejor no le responde de la misma manera. Pero uno, como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que procurar hacer siempre el bien. No cansarse de hacer el bien. Amén. Esto es por lo menos lo que nos enseña la palabra del Señor. Y dice así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, aunque no sean de la familia de la fe, aunque no sean creyentes, hagamos bien a todos, amén, y procuremos ganarlo para Cristo, pero también dice Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ven? Si nosotros estamos en una misma fe, tenemos un mismo Padre, ¿cómo no nos vamos a estar apoyando, no? Yo digo, a veces, lo más importante es que oremos nosotros por los otros. Si vemos a un hermano que tiene un problema, un conflicto, una necesidad, oremos por él. Pero también si tenemos con qué darle, si en un momento de aflicción o necesidad, procuremos también darle, también, aún esto puede ser en lo material, en lo que fuere, también, acompañarlo, tenderle una mano en un momento de necesidad, ¿no?
A esto nos llama también el Señor, hermanos, amén, que así, que Dios nos ayude en este sentido. Y quería ver este contraste, ¿no? Vamos a leer el capítulo anterior, capítulo 5, vamos a leer del 13 al 25. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os consuméis y coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ese nos lo había dado. ¿Amén? Hay una lucha constante. ¿Amén? Esto es lo que nos muestra la palabra del Señor. ¿Amén? Acá Pablo, mire lo que dice en el versículo 13 habíamos leído, en el 14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿No? Antes les había comentado que la Biblia dice que hay 2 mandamientos, de los cuales depende toda la ley de los profetas. Y el primero es amar a nuestro Dios, amén, con toda nuestra fuerza. Pero acá Pablo hace hincapié en los problemas que había en la iglesia, ¿no es cierto? Y pone énfasis en esto, en el amor al prójimo, en el amor al hermano, amén, en el amor que tenemos que tener como hijos de Dios. Ese amor por el cual oró nuestro Señor Jesucristo al Padre, amén, ahí en Juan 17, esa hermosa oración que hace, ¿no? Para que, así como tú, Padre, y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Que ese amor que me has dado, también ellos, también lo estén compartiendo con nosotros. Miren la importancia, hermanos, que le da la palabra del Señor a esto, ¿no? Y Pablo lo recalca acá, ¿no? De esto depende, dice, la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y evidentemente había problemas ahí en la iglesia de Gálatas. La iglesia de Gálatas no era una iglesia sola que está, sino era toda la región Galacia, ¿no? Toda Asia Menor, que había recorrido Pablo en su primer viaje misionero, se habían levantado muchas iglesias. Esta carta fue dirigida a eso, ¿no? Una iglesia que Pablo les predicó de la libertad en Cristo, ¿no? De que realmente ahora, por la gracia de Dios y creyendo solamente en el Señor, no por las obras de la carne, no por circuncidarse, no por guardar las obras, las fiestas anuales, ¿no es cierto?, de la ley, sino por recibir a Cristo en su corazón, amén, y ser salvos, ¿no? Y había otros que dentro del seno de la iglesia predicaban otra cosa, los obligaban a circuncidarse, aquellos que se convertían al Señor, amén, aceptaban a Cristo, pero igual los obligaban a circuncidarse, a guardar la ley, a guardar los días festivos. Pablo dice, esto no es así. Había controversia, y esto provocaba celos, contiendas, disensiones dentro del seno de la iglesia, ¿no? ¿Cómo puede ser otra cosa, no? Esta razón era por esto. Porque evidentemente dice, si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también nos consumáis unos a otros. Y cuando habla de las obras de la carne, entre cosas parece terribles, ¿no? Como el adulterio, como la fornicación, como la inmundicia, como la lascivia, ¿no? O sea, uno dice, bueno, ya uno se desbancó, se desbarrancó, ¿no es cierto? Y volvió
a hacer las cosas que estaba haciendo antes de conocer al Señor, amén. Pero incluye dentro de todo esto, amén, orgías, ¿no es cierto?, envidias, homicidios, borrachera, incluye enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, amén. Problemas que pueden surgir dentro del seno aún de la iglesia, hermanos, ¿no? Porque no estamos de acuerdo con una cosa, porque no estamos de acuerdo con otra, porque esto va provocando, ¿no?, va desmembrando el cuerpo de Cristo, ¿no? Y ahí el amor del Señor no se manifiesta en el seno de la iglesia como se tiene que manifestar. Así que Dios nos ayude, ¿no? Porque estas cosas, cuando ocurren, cuando surgen, lo primero que hay que hacer con espíritu de mansedumbre, ponerse en las manos de Dios y decir: Señor, ¿estará equivocado el hermano o estaré equivocado yo? Nuestro pastor decía: mire que cuando usted apunta con un dedo a otro, ¿no?, está haciendo mal, hay 3 dedos que lo están apuntando a usted. Este hermano, esta hermana, hay 3 dedos que nos están apuntando a nosotros. Entonces digo: Señor, ¿no?, que en este amor realmente el Espíritu Santo de Dios esté obrando en cada uno de nosotros, para que en el amor del Señor podamos estar unidos en ese perfecto amor, tener una verdadera koinonía, una verdadera comunión, una común unión en el amor del Señor, para que no ocurran estas desavenencias, ¿no?, para que no ocurran estas cosas. No lo digo porque están ocurriendo, pero si la palabra está, por algo está, ¿no? Para que realmente tengamos en cuenta esto, ¿no? Para que si surgen cosas en el seno de la iglesia, con espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto?, en el amor del Señor, podamos estar corrigiéndolas, ¿no? Porque el mundo de afuera lo que está viendo es esto: si tenemos amor los unos con los otros, amén. En esto conocerán que son de Cristo, ¿no? En esto conocerán que yo he venido al mundo, dice el Señor, ahí en el capítulo 17 de Juan, ¿no? Mire, cuán importante guardar esto, ¿no es cierto? Y vuelvo a repetir, el fruto del Espíritu, después de todas estas barbaridades que pasan en la carne, es amor, primeramente, gozo. Si uno anda con disensiones, con problemas, con enojo, pierde el gozo, pierde la paz, pierde la paciencia, ¿no?, que son los frutos del Espíritu que nombra, ¿no es cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, aprender a ser manso y humilde de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, para hallar descanso para nuestra alma. Que Dios nos ayude, hermanos, amén, que Dios nos ayude. Y a veces decimos: bueno, pero esto en la iglesia no puede pasar. Mire, si Pablo le escribió a los Gálatas esto, también le escribió a los Corintios, amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, del versículo 14 al 3:1. Porque una iglesia donde uno mira las cartas a Corintios, una iglesia que se levantó en medio de una promiscuidad ahí en Corinto, ¿no es cierto?, porque había templos para las diosas que eran ejercidos por prostitutas sagradas, amén, les llamaban ellos, y las personas iban a ese pueblo, a esa ciudad, amén, justamente para darle una suerte a sus pasiones, amén. Dentro de ese seno se levantó la iglesia de Corinto, ¿no? Y una iglesia que fue bendecida con un montón de dones espirituales. Pero a la iglesia de Corinto Pablo le tuvo que escribir sobre el amor, ¿no es cierto? Sobre el amor que tenían que tener entre ellos, ¿no? Porque parece que había algunas cosas. Dice, el hombre natural, acá nombra 3 clases de hombres, miren, Pablo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Habla de un hombre natural, el hombre de los sentidos, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no recibió a Cristo en su corazón, el hombre que éramos como nosotros, que andábamos en este mundo sin Dios y sin esperanza, amén, y siguiendo los deseos de la carne, viviendo como podíamos, amén, de las cosas que aprendíamos y sosteniéndonos en este mundo como podíamos. Ese es el hombre natural, hombre de los sentidos, que sigue estando en el mundo sin conocer a Cristo y arreglándosela como puede, ¿no? Y dando rienda suelta a sus pasiones, a sus deseos. Hay un hombre, amén, natural en este sentido. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual es aquel que recibió a Cristo en su corazón, amén. Y ahora,
por eso dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, vivamos las cosas espirituales, tratemos de buscar la guía de Dios. El que nos juzga es el Señor, amén. Porque seguramente vamos a encontrar muchos que nos van a estar juzgando. Mirá, este es un hijo de Dios, mirá las cosas que está haciendo. Esta es una hija de Dios, mirá cómo anda. Mire, usted escuche la voz de Dios, amén. Después lo demás, mientras digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, siga adelante, amén. Ahora, si hay algo de verdad, tratamos de corregirlo, ¿no es cierto? En ese sentido. Bueno, si despertamos a esto, bueno. Está el hombre natural, el hombre espiritual. Pero después sigue diciendo, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestro pensamiento tiene que ir dirigido al Señor. Yo digo, Señor, hasta que alcance esto, ¿no? Hasta que alcance ver las cosas como tú las viste. Hasta que alcance perdonar como tú perdonaste, ¿no? Hasta que alcance a tener ese amor que tú tuviste para con nosotros. Señor, ¿cuánto tengo que trabajar en mí? ¿No es cierto? Pero es el Espíritu Santo que nos tiene que llevar a tener esa mente de Cristo, a pensar como pensó el Señor de aquellos que estaban perdidos, a pensar como pensó el Señor de aquellos que aún meneaban su cabeza cuando estaba clavado en esa cruz, a pensar como pensó el Señor cuando Pedro lo negó 3 veces, ¿no? Después de haber estado compartiendo un montón de cosas con él, ¿no? A pensar todo esto, ¿no? Señor, Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Pensamiento, ese corazón de nuestro Señor, amén. Y sigue diciendo Pablo, de manera que yo, hermanos, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahí está, el hombre carnal. Había, evidentemente, hermanos que habían alcanzado el espíritu, pero todavía andaban en la carne, amén. No sé si di el 2. A ver, leemos el 2 también. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Seguimos con el 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Miren, amén. Hombres, mujeres espirituales que seguían todavía en la carne, con celos, con contienda, y yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, y a mí me gusta Cristo, y a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro. Un montón de situaciones que tuvo que corregir Pablo a través de las cartas. Exhortación entre los matrimonios, ¿ven? Entre los hermanos. Que Dios nos ayude, ¿ven? Porque esto pasó, hermanos, pasa, y va a seguir pasando en el seno de las iglesias. Pero esto, porque pasó, porque pasa y va a seguir pasando, no nos tenemos que conformar a eso, amén. Tenemos que decir, amén, Señor, dame la sabiduría, dame el amor, dame la paciencia, para que realmente pueda ser un instrumento útil en tus manos, amén. En tu casa, en tu obra, en el trabajo, en mi familia, amén. Que Dios nos ayude en este sentido, hermanos, amén. Para que combatamos las obras de la carne, que van a venir, porque los pensamientos vienen. Estamos todos expuestos a esto, ¿no? ¿A quién no se le cruza un pensamiento, no? Por alguna situación, por algún hermano, por alguna hermana, por algún familiar, por lo que fuere. Pero dice que aunque pensáramos en nuestro corazón que nuestro hermano, nuestro prójimo es un fatuo, un tonto, digamos, ¿no? Un sonso. Dice que ya estamos pecando. Pero Señor, cuánto nos tenemos que cuidar de esto, ¿no? Que Dios nos ayude, amén, para que en esta mañana cada uno nos examinemos, que no tengamos nada contra nadie, y si lo hay, que lo pongamos en la presencia del Señor, amén. Quiero amar, Señor, como tú me amaste. Te quiero amar a ti por sobre todas las cosas, como estábamos cantando, pero quiero amar a mi prójimo, quiero amar a mi hermano, quiero amar a mi familia, quiero amar a mis hijos, quiero amar con ese amor que tú has derramado en mi corazón. Ven que lo podamos poner en práctica, hermano, porque este mundo aún se debate un montón de maldades, amén, en las situaciones de la carne que arrastran a cualquier cosa, amén, la maldad que crece a pasos agigantados en todo lugar, que no se enfríe este amor del Señor en nuestro corazón, amén, porque el Señor Jesús lo advirtió. Por haberse multiplicado esta maldad en el mundo, el amor de muchos se va a estar enfriando. Avivámoslo.
Avivémoslo con oración, con alabanza, con permanecer, con perseverar en los caminos del Señor, por seguir sus pasos, por leer su palabra, por atesorar nuestro corazón y ponerla por obra en nuestra vida. Amén. Que Dios nos ayude, amén, a ser mejores padres, mejores madres, mejores esposos, mejores siervos, mejores obreros, lo que fuere, amén. Que podamos mejorar esto, amén. Si hay algo que corregir, que el Espíritu Santo, hermano, en esta mañana pueda perfeccionar esta buena obra que comenzó en cada uno de nosotros hasta que Él nos venga a buscar. Amén. Vamos a estar de pie, dele gracias a Dios. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y que este amor se siga derramando en cada uno de nuestros corazones y lo podamos compartir, Señor, lo podamos vivir entre nosotros, en el seno de la iglesia, entre aquellos que profesamos esta misma fe, Señor, en nuestra casa, en el trabajo, por donde vayamos, Señor, que podamos destinar este gran dolor de Cristo para aquellos que se salvan, Padre. Nos ponemos en tus manos, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén, bendito Salvador. Gracias, gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor.